Me acompaña Natalia Borrero, editora de Semana Sostenible, gran experta en el tema, y Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero y director de la redacción de la revista Semana. Vamos a analizar el tema, qué es lo que significa esta tragedia que sacude a los colombianos. Natalia. Hola Rodrigo, hola Carlos. Bueno, en términos ambientales, lo que viene, digamos un poco para el proyecto Hidroituango aún no se sabe. Hablamos de un daño irreversible, el sector ambiental se ha manifestado a partir de sus expertos, hablando un poco sobre que el río Cauca no va a morir. Esa es pues como una realidad en el momento en el que, de hecho, ya el agua, desde que empezó a desembalsarse, el río está recuperando su caudal poco a poco y seguramente cuando llueva, ojalá sea pronto, también esto va a mejorar. Sin embargo, lo que ya sucedió, pues ya sucedió, y en términos biológicos, genéticos, es muy complicado que pueda recuperarse. Entonces, perdimos una gran riqueza natural ahí. Aún no se puede estimar. Allá en terreno están, por petición de la ANLA y del Ministerio de Ambiente, científicos e investigadores del Instituto von Humboldt haciendo su análisis, pero pues tenemos que esperar algún tiempo para saber qué fue lo que pasó. Pero Natalia, qué pena contigo. Oír la expresión "el río Cauca no va a morir", para mí es terriblemente alarmante. ¿Es que acaso hay la posibilidad de una tragedia de esa naturaleza? Claro, ver el río seco, ver en Puerto Valdivia un caudal de 55 metros cúbicos por segundo y ver miles de peces muertos, prendió las alarmas de todo el país. Todo el mundo decía y hablaba de la muerte del río Cauca. Lo que los expertos dicen es que un río no puede morir y que el río vive por el agua, y que en el momento en el que el agua vuelva a fluir, el río pues vuelve a la vida, digamos. Pero claramente sí se pensó, y para quienes viven y habitan en esta zona, ver a su río, ver al mono patrón, como lo llaman, por un lado seco y por otro con un caudal y un cauce súper poquito y de un color que no es el acostumbrado, pues claramente era entre triste y alarmante. O sea, porque hay una cosa que también creo que no se ha explicado mucho, y es por qué el color del río. Entonces, el agua que nosotros veíamos, que de hecho podemos ver pues como en las fotos, era un agua entre verde y transparente. Eso se debe a que lo que hace una presa es que interrumpe el fluido natural de un río. Entonces, la presa le quita todo el sedimento. Todo el sedimento al río se queda ahí en la presa, y lo poco que corre es un agua sin sedimento, que es un poco también otra cosa que puede venir, y es que expertos como Juliana Delgado de TNC lo manifestaron, y eso se llama el fenómeno de las aguas hambrientas, y es que el agua que está cayendo del embalse es un agua sin sedimentos. Entonces el agua sale con la fuerza que lleva, pero va buscando sedimentos, y eso lo que hace es que erosiona lo que encuentra a su paso. Entonces se espera que también muchas viviendas, incluso infraestructura como puentes, se vean afectados por la erosión que causan estas aguas que perdieron su sedimento natural. Entonces son como muchos elementos que ambientalmente hay que tener en cuenta, y que seguramente EPM debe tener en cuenta para lograr compensar el daño que ya se hizo. El daño que se hizo y es irreversible. Podrán compensar seguramente con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Están haciendo todo un tema de repoblamiento de especies, llevando incluso de otros ríos peces al Cauca para compensar el daño, pero el río no puede recuperarse en su totalidad. Natalia, estas imágenes, como la que hay en la portada de la revista, el río Cauca seco, casi se puede caminar de lado a lado, peces muertos, varias especies muertas, y tú utilizas la palabra irreversible. Significa que obviamente estas vidas perdidas pues no se van a recuperar. Pero ¿qué significa para el río? ¿El río Cauca volverá a ser, o puede volver a ser el río Cauca de siempre? No, el río Cauca no va a volver a ser el mismo. El río Cauca se vio afectado una vez se hizo la represa. Entonces lo que dicen los expertos es que el río ya no era el mismo cuando se construyó Hidroituango, pero el río tampoco va a volver a ser el mismo en este momento. O sea, de verdad, se haga el repoblamiento de peces, lo que se perdió
es muy difícil recuperar, porque nosotros solo veíamos los peces, pero debajo del río hay especies de flora y de fauna, hay aves acuáticas, hay hongos, hay bacterias, hay muchísimos elementos vivos que hacen posible justamente que ese ecosistema mantenga su equilibrio. Y todo eso se perdió. O sea, nosotros solamente veíamos el pez muerto o los peces que estaban siendo rescatados, pero toda una vida que existe ahí, que llaman muchos la población anfibia. Se habla de que Colombia es un país anfibio porque tenemos por lo menos el 30% de nuestro país está sobre el agua, entonces son humedales, esto también. Entonces además solamente hemos hablado de una parte del río, y es desde Puerto Valdivia hasta Nechí. Ahí nos concentramos porque eran las primeras imágenes que nos mostraban, y un poco es como el área de influencia que EPM decía que era lo que le correspondía, porque en Nechí ya habían buscado otras alternativas, como que Porce y Salvajina empezaran a desembalsar también su agua y se uniera ahí al Cauca. Pero por ejemplo lo que nos reportan de Guaranda, de Magangué, que es ciénaga, que es otro tipo de ecosistema, pero que depende del río Cauca, también es que se ha perdido, pues está casi seco, y ahí entonces ya no solamente son las especies, sino también son cultivos que viven a partir también de ese río Cauca. Entonces yo creo que el daño no se puede pensar solamente en una parte del río, sino en toda la macrocuenca Cauca-Magdalena, porque al final el Cauca desemboca en el Magdalena y el Magdalena también se está viendo afectado. Entonces es importante ver la película completa, o sea, no nos podemos quedar solamente con que el daño fueron los peces que vimos muertos y de Puerto Valdivia a Nechí. El daño abarca un tema de una cuenca, de pues un río que es el segundo más importante de Colombia, pero que se une al más importante de Colombia. O sea, entonces Juliana Delgado utilizaba una metáfora muy bonita, y es que ella decía que era como las muñecas rusas y que no nos podíamos quedar viendo solo la chiquita, que era fundamental verlas todas hasta llegar a la grande, que es la macrocuenca, y poder analizar cuál es el daño que la presa le hizo al río de una manera más general. Pues un panorama realmente muy difícil, Carlos, pero la dimensión ambiental es posiblemente la más grave de todas, pero no es la única. El proyecto era un proyecto originalmente muy importante para el país desde el punto de vista de generación de energía, para la región, pero sobre todo para todo el país. ¿En qué queda el proyecto? En este momento, ¿qué podemos esperar de él? ¿Qué tan recuperable es lograr los objetivos que se plantearon al comienzo? Buenos días, Rodrigo. Esa es la pregunta del millón. Y esa es la pregunta del millón porque EPM, pues si bien ha hecho un esfuerzo por tratar de tomar control del proyecto, el paso de las aguas por la caverna de máquinas lo que hacía era que EPM no tuviera el control del proyecto, y obviamente acelerar el cierre de las compuertas lo que hace es evitar un colapso interno por las presiones que se están generando al interior de la caverna, obviamente para no afectar el proyecto y afectar a las comunidades aguas abajo en un eventual colapso, pero sobre todo para mirar en qué condiciones queda este proyecto. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. En proyectos hidroeléctricos se puede dar el fenómeno de que por una decisión toque inundar la casa de máquinas, pero es una decisión muy puntual, son 3 días, un mes, unas semanas, pero no 9 meses. Y 9 meses corriendo agua por la caverna de máquinas genera unas expectativas muy complejas de manejar. EPM, si bien, como repito, ha hecho y ha superado unos hitos, terminar la presa, terminar el vertedero, lograr minimizar los riesgos, lo que sí viene ahora es definir qué va a pasar con el proyecto y si es viable y en qué condiciones. Si vamos a terminar hablando en unos meses, cuando EPM tenga ya el control y pueda verificar adentro qué es lo que ha pasado, del mismo proyecto con el que se inició, o de un proyecto totalmente distinto. Pero sin duda tiene unos efectos en el corto plazo que ya se están viendo. Hay un tema muy importante, y es el tema de las tarifas y los precios de energía hoy en el país. Una firma, Efficity, hizo un ejercicio de los primeros 35 días del año. En promedio la tarifa está en 287 pesos por kilovatio hora, cuando todo el año pasado el promedio estuvo en más o menos 116, 118 pesos. Hay 2 factores que están afectando eso. Primero, el fenómeno del Niño. Sin duda ya arrancó.
aunque algunos expertos dicen que no va a ser, esa es área de Natalia, algunos expertos dicen que no va a ser tan intenso como el del 2015, puede ser un poco más prolongado, pero no va a ser tan fuerte como el del 2015. Pero lo otro es que Hidroituango debió haber entrado en operación el 1 de diciembre del año pasado. Al no tener esa energía disponible o esa oferta de energía disponible, obviamente las expectativas crecen y aquí hay un problema muy complejo y es los distribuidores de energía buscan con los generadores unos contratos de largo plazo que los blinden un poco de este precio de energía que es el que se transa en bolsa, pero algunas distribuidoras no han logrado hacer esos cierres de esos contratos, particularmente Electricaribe. Y eso va a afectar a algunas regiones que se va seguramente a ver reflejado en el precio de las tarifas de energía en los próximos meses. Uno ve estas fotos, Carlos, las que publicamos en la revista Semana, el río Cauca seco, especies muertas, muchos animales, mucha vegetación. En fin, el panorama desde el punto de vista visual es realmente trágico. Desde el punto de vista económico, ¿realmente qué significa esto? Digamos, ¿cuáles serían los mejores escenarios imaginables hacia adelante para el proyecto? En este momento, como lo ha dicho el gerente de EPM, este proyecto debería entrar a operar más o menos en 3 años, pero todavía no se sabe porque ellos no han entrado a ver cómo están las circunstancias. Ellos han calculado más o menos, en su momento calculaban alrededor de 2 billones de pesos el costo adicional para la recuperación del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores. Uno, no solo el valor de lo que cuesta recuperar el proyecto, sino lo que ha dejado de generar para EPM y para el municipio de Medellín y para la gobernación de Antioquia en términos de la sociedad de Hidroituango este proyecto. Obviamente impacta los planes de inversión. El presupuesto de Medellín para este año es menor que el del año pasado, por razones obvias, particularmente lo que le pega la distribución de EPM, pero sobre todo para los planes de EPM. EPM es una de las empresas más queridas, reputadas y que mayor confianza le generan al país. Y obviamente estar en esta circunstancia no es fácil para EPM. Ellos han hablado de un plan financiero de 7 billones de pesos, que van a ser 4 billones por venta de activos, 2 billones de aplazamiento de inversiones y 1 billón adicional por reducción de gastos. Entonces, en ese contexto va a haber una discusión muy fuerte, pero después viene un efecto adicional y es el efecto de lo que va a pasar cuando esto empieza a decantarse. Las demandas, quién va a ser los tribunales de arbitramiento, qué va a pasar con los seguros, quién va a responder por qué, que va a estar muy amarrado a todas las investigaciones de las autoridades, Contraloría, Procuraduría y la misma Fiscalía que han anunciado algunos de esos escenarios. Entonces, la complejidad desde el punto de vista financiero va a ser muy grande y para EPM es muy importante dar tranquilidad sobre ese escenario porque es una empresa que tiene calificación internacional y no podría perder su calificación y ese es el riesgo más grande que podría tener. Digamos, para tener una idea, porque es que uno ve estas cosas y las imágenes son muy impresionantes, pero los aspectos técnicos son muy difíciles de comprender. Para tener una idea, Hidroituango, ¿qué significa porcentualmente dentro de la generación de energía del país? Cuando entrara Hidroituango representaba más o menos el 17% de la generación de energía del país. Estamos hablando de un proyecto que vale más o menos entre 10 y 11 billones de pesos. Esos son la primera ola de 4G de cuarta generación de vías para tener un poco el orden de magnitud. Y este es un solo proyecto, el otro eran 10, solo para tener esa orden de magnitud. Iba a empezar a generar en varias etapas, en donde en la primera etapa iba a atender los requerimientos de una subasta de energía en la que participó hace unos años y aquí iba a entrar. Entonces, Hidroituango es un activo valiosísimo y estratégico para la competitividad del país, por temas de darle confiabilidad al sistema, robustecerlo y darle tranquilidad en la oferta a todo el país. Hoy estamos en un entredicho porque viene una subasta de energía a finales de febrero y no sabemos si Hidroituango va a entrar. Y si entra la subasta de energía, podemos estar sobredimensionados o podemos estar en el otro escenario donde no vamos a tener energía suficiente para atender demanda del 2022. Natalia, desde el punto de vista ambiental, ¿cuál sería, digamos, siguiendo esta misma lógica, el peor escenario hacia el futuro y el mejor escenario hacia el futuro? Qué pregunta tan difícil, Rodrigo, porque, bueno, lo que piden, por ejemplo, las personas de movimientos como Ríos Vivos, es que se desmantele el proyecto. El Tribunal Ambiental de Latinoamérica también pidió que se desmantele el proyecto.
Entonces, yo creería que uno de los escenarios es que yo, pues honestamente, no creo que el proyecto, que el país tome la decisión de... ¿Desmantelar significa echarlo todo para atrás? Sí, sí. Y lo que piden en ese caso es sí, quitar incluso la infraestructura y devolverle el flujo normal del río, porque parten de la idea que la presa fue construida por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, y que eso interrumpe el cauce y el flujo hidráulico normal de un río, que las presas deberían estar construidas mucho más arriba. Entonces, lo que este tipo de movimientos y las demandas internacionales y demás que están interponiendo, lo que piden es que el proyecto se vaya abajo. Honestamente, no creo que suceda, por lo que Carlos ya nos explicó en términos económicos. Entonces, lo mejor que puede pasar es que se haga una compensación teniendo muy en cuenta todo el tema científico, una cosa como muy rigurosa que incluya, por supuesto, esos institutos de investigación, pero que también tenga en cuenta a las comunidades, porque las comunidades se han visto también muy afectadas con esto. No solamente es la muerte del pez, sino que hay detrás de ese pez, y es 35.000 pescadores desde Puerto Valdivia hasta Magangué, que su sustento, no solo económico, sino su sustento diario es el pescado. Entonces muchos incluso viven del pescado, su única proteína. Entonces creo que en un escenario en que en que el proyecto continúe, es que EPM y sus socios, la sociedad, digamos, Hidroituango, garantice a estas comunidades que van a poder tener un sustento económico, que van a poder tener un sustento en términos de seguridad alimentaria para ellas mismas, y que biológicamente se tomen las decisiones correctas en términos de repoblación y en términos de compensación de esa pérdida de biodiversidad que tuvo este hecho pues tan lamentable. Carlos, hay una dimensión de esto, de esta tragedia, de esta situación tan dura como se ha descrito acá, y es la capacidad del país para hacer grandes obras. O sea, Hidroituango, yo lo recuerdo desde hace 10 años fácilmente, 8 años se venía hablando de esto. Era visto como con mucha esperanza, como una oportunidad para demostrar que el país puede hacer grandes obras de infraestructura. ¿Será que no podemos? Yo creo y coincido con usted, Rodrigo, en que tenemos un problema de pensar en grande, pero más que pensar en grande, de poder hacer las cosas bien en grande, y hay muchas dificultades. Solo miremos hacia atrás, los proyectos hidroeléctricos que salieron recientemente han tenido muchas tensiones sociales, ambientales, económicas. Quimbo, por solo colocar un ejemplo, en el Huila, ahora Hidroituango. Tenemos unas tensiones muy grandes, lo que ha pasado con 4G, que no se han logrado los cierres financieros de muchos de los proyectos de infraestructura por temas reputacionales. Sin duda el tema de Odebrecht pegó, pero además hay unas cosas impresionantes desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social que no logramos destrabar, que no logramos agilizar. Pero aquí se junta una cosa que es muy importante, y es, históricamente Colombia había sido reconocida o ha sido reconocida por tener una muy buena ingeniería. La pregunta es aquí, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió el rumbo? ¿Cuál fue el error que se cometió? Y seguramente lo vamos a saber a finales de febrero. EPM anunció que hay un estudio de una firma chilena que va a buscar la raíz del problema en el derrumbe del túnel que colapsó. Pero más allá de eso es, ¿qué nos está pasando en la visión de largo plazo como país? En la visión de largo plazo como competitividad que necesitamos en infraestructura energética, vial, de telecomunicaciones. Y algo tenemos que estar repensando nosotros para mirar que estos proyectos que son fundamentales puedan hacerse, pero también puedan hacerse bien y tranquilo. Esta mañana precisamente, Carlos, el Procurador General Fernando Carrillo, en una entrevista en RCN Radio, dijo que van a empezarse a realizar las investigaciones que usted mencionaba hace un momento, y seguramente ellas cobijarán pues, a muchas de las personas involucradas con la ejecución de este proyecto. ¿Qué tan oportunas son esas investigaciones en este momento? Yo creo que las investigaciones siempre son oportunas, máxime cuando la tragedia, como la mencionó el gobernador de Antioquia, la tragedia social, ambiental y económica de Hidroituango es evidente. Sin embargo, yo creo que hay que tener muy claro
las responsabilidades, y para los organismos de control y de vigilancia va a ser muy importante poder establecer en dónde estaban las responsabilidades, en cabeza de quién estaban y por qué se tomaron decisiones. Es decir, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, el viernes pasado en una entrevista a la W señalaba que la decisión se tomó en 2015 porque el proyecto estaba con un retraso significativo. La pregunta que uno dice es, si en 2015 el proyecto tiene un retraso significativo, hoy estamos en 2019, ¿dónde están las sanciones o dónde están las alertas de los organismos, bien sea energéticos o de vigilancia, sobre el proyecto? ¿Por qué no se han establecido, se han prendido esas alarmas? ¿Y qué fue lo que pasó para que ese proceso de aceleración en el desarrollo del proyecto se diera, pareciera que con algunos riesgos como evidentemente se manifestaron? Ahora, la verdad es que el panorama y qué viene ahora, pues no es nada halagador desde ninguno de los dos puntos de vista, Carlos, pero teniendo en cuenta que es un año de sequía, digamos, de escasez de agua, teniendo en cuenta que estamos en una situación en Hidroituango de esta naturaleza, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista energético? Estamos, digamos, ¿es contemplable otro racionamiento como el que tuvimos en el año 91, 92? Digamos, hay un escenario en donde los cálculos que se establecen que si seguimos como estamos hasta hoy, en el 2022 podrían darse algunas restricciones. Por eso el gobierno ha hablado de desarrollar una subasta de energía para atender la energía que no entró de Ituango. Pero vuelvo a replantear un poco el escenario que se puede generar con esas subastas, y es que las subastas se entreguen, todos pagaríamos el cargo por confiabilidad, porque es la inversión que se hace para tener esa infraestructura disponible en momentos de mayor tensión climática o de combustibles, pero por otro lado que entrara Hidroituango. Entonces tendremos una sobreoferta de energía, pero todos tendríamos que pagar eso. El otro escenario es que no entre Hidroituango y que la subasta por tiempos los proyectos no estén, porque estamos hablando de que si estamos en el 2022 estamos a 3 años de que los proyectos se den, y son proyectos que necesitan licencia ambiental, consultas previas, estructuración del proyecto, y no va a ser fácil poder avanzar en ellos. Algunas personas han manifestado que Colombia debería buscar planes B alrededor de esto, y es como le pasó a Ecuador hace unos años, que no tenía la energía suficiente. Colombia le vendió energía a Ecuador, lo incluyó dentro de su portafolio como un departamento más para poder que ellos entraran a la bolsa y pudieran comprar energía, obviamente en algunos momentos muy costosa. Colombia podría incorporar hoy a Ecuador, que tiene alguna generación adicional, para atender esta emergencia sin de pronto recurrir con una infraestructura o que puede ser muy alta o que pronto no llega a tiempo. Natalia, para terminar, la verdad es que las personas que nos están acompañando aquí en este Facebook Live en vivo y yo estamos muy preocupados. ¿Nos podrías decir algo optimista para dejar una nota positiva y terminar? Bueno, yo creo que vamos a volver a ver el Cauca con su caudal. Probablemente nos tardemos unos cuantos meses, porque como Carlos lo manifestó, estamos en fenómeno del Niño y según lo ha dicho el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, vamos con fenómeno del Niño más o menos abril-mayo, entonces tendremos poquita lluvia, pero yo creo que vamos a recuperar, por lo menos paisajísticamente, ante nuestros ojos, vamos a volver a ver al mono patrón amarillo, esperemos, y con un caudal suficiente para mantener la vida acuática que quedó ahí, y seguramente pues los organismos de control están muy encima de esta compensación que se haga, y esperemos que sea de la mejor manera, y esperemos además que esto que pasó con Hidroituango sea pues como un llamado de atención frente a los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de agua que se están haciendo. Para las próximas hidroeléctricas tal vez es fundamental que haya una política ambiental mucho más rigurosa, que reglamente cuál debería ser esa altura o cota donde deberían construir estos proyectos hidroeléctricos, garantizando un flujo del río que permita que la vida, que estos peces que tienen que subir, bajar para reproducirse,
puedan seguir existiendo, porque en la medida en que esta biodiversidad se mantiene, pues también muchas comunidades que dependen de esa biodiversidad e incluso nosotros mismos, creo que todos quienes comen pescado han comido un bocachico o un bagre que proviene justamente de esta zona. Entonces yo creo que esa reglamentación, yo creo que Hidroituango en este momento ya deberíamos verlo también como una oportunidad para aprender de los errores cometidos y pensarnos a futuro, porque seguramente pues el país tendrá muchos más proyectos a desarrollar. Pues muchas gracias, Natalia. Espero que hayas tenido éxito en la respuesta a la petición de generar optimismo para la gente que nos está acompañando. Pero lo importante, Natalia y Carlos nos han ayudado a entender un problema que es muy complicado. Lo que queremos nosotros es tener nuestro propio punto de vista. La revista Semana obviamente va a seguir investigando y haciéndole el seguimiento a este tema, que es un asunto de interés nacional a todas luces. De manera que pronto volveremos con ustedes con este y otros temas de los cuales se ocupa la revista Semana. Buen día. Doctor Petro Gustavo, no le queda bien posar de defensor de la justicia. Le recuerdo que el grupo criminal al que usted pertenecía quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro. A Samuel Hoyos le falta leer un poco más sobre el tema. Le recomiendo el informe de la Comisión de la Verdad, Noches de Humo de Olga Bear, el Palacio de Justicia de Ana Carrigan, el Palacio en Llamas de Germán Castro Caicedo y tantos otros. Escuchar a los familiares de los desaparecidos. Bueno, realmente si leemos tanto los de un lado como los del otro, salen ahí múltiples verdades. Podemos tener posiciones distintas, pero poder tener una discusión respetuosa al respecto. Es decir, aquí hay una verdad y una herida abierta que todos los colombianos queremos sanar. Mi papá y el papá de María José estudiaron juntos en la universidad, son compañeros de la universidad. Nosotros compartíamos curul, pero decidió irse de candidato a la alcaldía. Lo fiscal falta y el déficit de cuenta corriente se ha agrandado. Nosotros estábamos pensando que podía estar en 3.4% del PIB, los últimos datos del banco 3.9%. Eso ya es un dato muy alto, una cifra muy alta. Y ahí hay que seguir trabajando.